les va a aparecer, si están de acuerdo, esa notificación. Así que si están de acuerdo, estaríamos grabándola. Bueno, yo como voy a estar coordinando, les voy a pedir dos cuestiones nada más. Además, bueno, que se presenten como se presentó Bárbara, con nombre y apellido, bueno, y perfil profesional o lo que quieran hacer en su presentación, con el título también de lo que están presentando. Y yo voy a estar como coordinando más que nada el tema de los tiempos y eso para no cedernos demasiado, porque después tenemos otras actividades después de esta mesa y vamos a tener que entregar el enlace de Zoom. Así que nada, perdón miles de interrupciones que te hice. Ahora sí, me silencio No hay y te problema. dejo. Ok, sigo entonces. Porque no las veo. Ahí sí, ok. Bueno, entonces, la investigación macro tenía como pregunta transversal cuál es el rol de la universidad como actor en el espacio público, y yo me centré en identificar, en este caso, limitaciones, acciones y capacidades en el marco de unos programas específicos de la Universidad de Buenos Aires, que son los programas interdisciplinarios. Pese a que se llaman programas interdisciplinarios, también da lugar en ocasiones a proyectos transdisciplinarios. Eso lo voy a ir comentando. Son 5 programas constituidos como un mecanismo que se fueron creando a lo largo de varios años, no fueron creados todos juntos. El primero es un programa interdisciplinario sobre cambio climático, el segundo sobre marginaciones sociales, el tercero energías sustentables, cuarto, desarrollo industrial, agropecuario y de obras y servicios públicos, y el quinto es sobre transporte. Son todos temas considerados estratégicos y la creación de este mecanismo de programas se produjo en el marco de un contexto más amplio de políticas orientadas tanto del sector científico como de las universidades, más sectorial, de estas políticas de vinculación entre universidad y sociedad, que involucran tanto investigación inter- y transdisciplinarias como la comunicación de las ciencias. Acá hay una especie de hibridación de intereses entre este giro hacia la comunicación y el giro hacia otra forma de producción de conocimientos científicos que, bueno, nosotros estamos ya en tema. El marco teórico-metodológico de la investigación macro, de la cual surge todo esto, recupera conceptualizaciones de esta distinción entre prácticas multi, inter y transdisciplinarias. Veo los niveles de integración, el diálogo entre distintas culturas epistémicas, y tanto como teoría como también como digamos, forma metodológica, como abordaje metodológico, me valí de conceptos y herramientas de la teoría del actor red. Es una teoría que, además de conceptualizar lo social no como un hecho, sino como las asociaciones entre distintos actores, en particular para la investigación, yo me centré en la definición que hace de actor. Los actores pueden ser tanto humanos y no humanos y se definen en esas redes de relaciones que constituyen lo social. El corpus de análisis de la investigación incluyó 22 entrevistas en profundidad a informantes clave de estos programas interdisciplinarios, docentes, investigadores, estudiantes. Son todos actores institucionales, eso lo aclaro porque no pude recuperar, digamos, el alcance fue hasta ahí, no actores no académicos, dentro de lo que fue el corpus, ¿no? Como fuentes, observaciones no participantes de 3 actividades también dentro de la institución, y revisión de fuentes secundarias, normativas, informes, libros que fueron publicados en el marco de los programas y que recuperan experiencias, otros libros sobre metodologías que se desarrollaron también en distintos equipos. Estos programas, si bien en su origen no tuvieron financiamiento específico, después desarrollaron dos líneas, la primera orientada a la investigación y más adelante, debido a algunas dificultades para sostener, no sé si conocen cómo es en la Universidad de Buenos Aires, hay una línea más tradicional de proyectos de investigación que son los UBACIT, se desprendió esta línea de UBACIT interdisciplinarios, y lo que suponía era una incompatibilidad para poder estar en ambos, ¿no? Entonces, para salvar la dificultad que generó esta incompatibilidad entre los dos financiamientos, se crearon los proyectos de fortalecimiento y divulgación. Es decir, se partió con una línea específica para investigación y estos segundos proyectos no están orientados a eso, sino
a poder generar mayores redes institucionales de vínculos, actividades de monitoreo y evaluación propias de los programas y otro tipo de propuestas hacia afuera, y también divulgación de lo que se fue haciendo a lo largo del tiempo, y lo que se viene haciendo son proyectos anuales, estos últimos. Entonces, a lo largo del año se hacen intercambios con distintos actores o se genera algún producto, ahora voy a centrarme en eso, y se da a conocer con distintas materialidades y formatos. En este segundo caso, proyectos de divulgación pueden ser actividades, audiovisuales o actividades de capacitación. También se crean indicadores y, por ejemplo, se generó un observatorio que está en formato virtual. El tipo de resultados es muy variable y eso es lo que, o sea, vuelvo a insistir con la temporalidad, son proyectos que tienen que desarrollarse a lo largo de un año, a diferencia de los interdisciplinarios de investigación, que son de 2 o 3 años. El tipo de articulaciones que propone, y esto lo pongo, yo había planteado hablar de capacidades y limitaciones, van a estar mezcladas cuando vaya desarrollando lo que sigue, pero como capacidades, bueno, fomentaron y se consolidó la participación de grupos de docentes investigadores, estudiantes tanto de grado como de posgrado, maestría y doctorado, graduados, acá no incorporé, pero becarios también, obviamente, y otros colaboradores técnicos externos que en muchos casos son graduados de la universidad, que a partir de conocimiento de docentes son convocados y se incorporan. Integran estos programas investigación básica y aplicada, eso es otro valor que tienen. Generan agendas más democráticas, especialmente en aquellos casos en los que finalmente se vuelve transdisciplinaria. Permiten responder a los requerimientos del sistema, esto es algo que destacaron muchos investigadores, en particular, quizás los docentes que no se dedican a la investigación no tienen esta presión, pero dan lugar a generar productos, ¿no? Que es lo que uno en definitiva termina cargando en el CIGEVA. Entonces, sirve a los fines de generar investigaciones más complejas que permitan abordar la complejidad y al mismo tiempo da lugar a estos productos que pueden ser rendidos para las evaluaciones. Y también, en relación a la articulación entre distintas disciplinas, favorece un vínculo entre aquellas de orientación más profesional y las de que están dedicadas a la investigación académica. Acá vuelve a jugar un rol central el de los graduados, que en muchos casos hay una convocatoria específica desde la Secretaría de Graduados, en otros no, y se da de esa forma más espontánea. Y después, bueno, da lugar a otra, digamos, leído de otra manera, articulaciones con la política o lo estatal. También acá no quise desarmar mucho esa categoría de la política, pero se presenta de distintas maneras, mediante convenios que son difíciles de concretar institucionalmente, entonces son poco generados, o sea, se busca menos que sortear esta dificultad a través de vínculos que son más personales. Si bien se logra llegar a actores políticos, que el conocimiento trascienda la frontera de la universidad hacia ese lugar, pocas veces se institucionaliza ese vínculo, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay si bien la capacidad se desarrolla igual, porque a lo largo del tiempo se consolidan estas relaciones, no quedan institucionalizadas. Con las comunidades, a partir también de experiencias previas, ahora me voy a referir a algunas cuestiones de las trayectorias y el perfil, muchos de ellos tienen participación en ámbitos diversos, es una característica de quienes los integran. Entonces, recuperan esas experiencias y trasladan demandas directas a los programas y dan lugar también, en los mejores casos, no todos estos casos son exitosos, a experiencias de transferencia, digamos, en ambos sentidos y coproductivas. Y con el sistema productivo, que también es de mucho interés, en particular en países como el nuestro, ¿no? Donde se presupone que hay poco vínculo entre la producción de conocimiento científico y quienes pueden convertirlo en desarrollo, bueno, a través de consorcios de investigación, de la articulación con otros organismos de ciencia y técnica, a partir de la articulación de distintas líneas de financiamiento que los programas permiten, y de otros contactos personales también, o sea, tienen conocimiento por esos otros ámbitos de la vida donde circulan, y los convocan a participar de algunos eventos que se hacen en la universidad
o como objeto de estudio de sus investigaciones después quedan vinculados y participan como oradores en actividades. Eso es también siempre el juego entre qué se institucionaliza y qué queda del lado de las redes más personales o grupales. En cuanto a la institución, también acá capacidades y limitaciones, ¿no? En cuanto a la capacidad constituida, estas redes que desde 2007 se vienen fortaleciendo, que excluyeron a algunos grupos, esto voy a referirme después, pero digamos, lograron que ciertos equipos encuentren en estos programas un espacio con financiamiento y con infraestructura para poder consolidarse. A nivel de la filiación, lo que ellos producen retroalimenta a la institución a nivel de contabilización de productos y da lugar a mostrar la heterogeneidad de las voces que integran los programas. Pero al mismo tiempo, debido a que esa afiliación involucra a la institución en cada uno de los productos, la masifica, entonces la invisibiliza. Yo al comienzo no me referí, pero algo que preocupa respecto del rol de la universidad es que si bien los científicos, científicas, investigadores, etcétera, tienen una gran valoración y hay mucha confianza sobre ellos, las instituciones están completamente invisibilizadas como espacios de producción de conocimiento. Entonces, tomando eso como preocupación, el hecho de que el nombre de la universidad aparezca en cada producción, si bien eso, a ver, ¿cómo explicarlo? Eso de algún modo limita a la universidad para volverse visible, ¿no? Al masificarla tanto la invisibiliza. Y al mismo tiempo hay un corrimiento de la institución porque descansa en que eso la jerarquiza de todas maneras para intervenir como mediador en esta comunicación o esta circulación de los conocimientos. Entonces la labor termina recayendo sobre los individuos y los equipos que lo conforman, que usan estrategias que son propias. No hay un seguimiento institucional fuerte para hacer que los programas crezcan o que se vuelvan más conocidos. Al mismo tiempo, por otra parte, asume otro rol a través de lo que es la UBA, la sigla UBA, como marca registrada, que busca generar como una mayor visibilización pública de la institución, pero que pone en juego como representación lo que implica los mecanismos democráticos institucionales para definir qué puede ser comunicado en el espacio público y qué no. Recuperando lo que sugiere Federico Bassen, democracia implica política, pero política no implica democracia. Esa distinción entre la masificación a través de la afiliación y el uso de la marca registrada UBA, lo que pone en juego es la tensión política al interior que se dirime en términos político-partidarios, en definitiva. Como estos programas terminaron siendo ocupados por lo que hoy implica la oposición al gobierno de la universidad, muchas veces algunos equipos o ciertos productos no circulan, no logran incorporarse a las redes de los programas o no son dados a conocer públicamente. Eso afecta a la democratización del conocimiento en una paradoja de lo que es producir en una universidad pública y que el conocimiento producido no se vuelva público. Esta como una de las principales limitaciones, la política partidaria dentro de la universidad. No me está permitiendo, ahí va. Y finalmente, sobre las trayectorias. Bueno, se destaca que hay un perfil híbrido de quienes participan, que tienen experiencia en docencia e investigación, pero también en gestión, extensión, espacios de militancia. Eso facilita la articulación inter y transdisciplinaria. En este sentido es que se corre la institución o la institución pasa a ser quienes la integran y son quienes ponen en juego estos conocimientos desarrollados a lo largo de esas trayectorias híbridas. Se flexibilizan los procedimientos dentro de los equipos, se desarrollan metodologías que funcionan como interfaces para que cada uno pueda trasladarla a sus propios ámbitos y luego también dentro de la universidad. Hay libros publicados en este sentido donde tratan de dar a conocer cuáles son los distintos procedimientos que desarrollan para que puedan ser replicados por otros grupos. Mencionaron en algunos casos con mucho éxito, con mucha repercusión y demanda.
Las redes, bueno, como les había comentado, son más individuales que institucionales. En este sentido también interviene la dimensión de los afectos. Esto es algo que surgió de la investigación. Muchos contaban que se involucran personalmente a tal punto que después terminan participando personas que no forman parte de la comunidad académica, colaborando hacia adentro. Esto se vale también de la necesidad de construir confianza que se genera a lo largo del tiempo. La dimensión del paso del tiempo se vuelve muy importante. Vuelvo también en cuanto a esto para dar algún ejemplo, ¿no? Porque estoy contando por ahí mucha generalidad, pero una situación donde la extensión se dio hacia adentro de la universidad incorporando gasistas matriculados que construyeron un biodigestor dentro de la Facultad de Ciencias Agrónomas para que puedan de ciencias veterinarias, para que puedan procesar los residuos de lo que implica la formación. Y lo hicieron sin ser parte de la comunidad universitaria, no tenían ninguna representación hacia adentro, pero bueno, participaban, y eso era a partir de haberse conocido con una investigadora, y hay una retroalimentación que dio lugar también luego a otro tipo de proyectos. Y finalmente, bueno, esta tensión entre las trayectorias que se promueven y se buscan en este tipo de experiencias y la dificultad que genera su evaluación. Coexiste un paradigma de procesos que está mirando cómo pueden articularse distintos actores y promueve ese tipo de vinculación, y otro de productos que solo mira el resultado, que en general tiende a ser paper académico en revistas de primer grupo. Bueno, es algo muy específico que no recoge la diversidad de formas que involucra la experiencia inter y transdisciplinaria. Y eso, para quienes se dedican a la investigación específicamente, quienes son CONICET en particular, genera muchas dificultades porque tienen que atender muchas tareas a la vez y consideran que no son valoradas. En cuanto, y ahí sí cierro, la integración inter y transdisciplina, mencionan que está mucho más orientada al hacer y no al teorizar. Podríamos hablar de que hay una limitación en cuanto a que la integración no es completa, porque no hay una preocupación por leer y, digamos, por interiorizarse en la producción más conceptual del otro, sino en lo que implica la puesta en juego en el acto. Entonces buscan generar esa confianza a través del hacer, y eso luego da lugar a, por ahí, nuevas formas de conceptualizar. En la mayoría de los casos describían así el proceso, que ese cambio epistémico se da de forma orgánica, pero es mucho más producto del devenir como equipo que por haberse sentado a discutir, a debatir conceptualmente. Más allá de, y acá también recuperaba Sautou diciendo todo es teoría, por supuesto hay una base, pero no es la que se está poniendo en juego permanentemente, sino esta mirada sobre concretar acciones, esos productos concretos, mucho más, obviamente, en estos proyectos de divulgación y fortalecimiento que en lo que implican los proyectos de investigación interdisciplinaria. Ahí el acento en la teoría es mayor, ¿no? Pero como los programas también se inclinaron más hacia el segundo tipo de acciones, podríamos decir que prima la orientación a la acción. Bien, y hay una redefinición, obviamente, de la extensión en el marco de estos programas, donde la transdisciplina modifica todo el tiempo lo que es la frontera de la universidad, que la volviéndola mucho más porosa. Entonces, esas son las prácticas de un enriquecimiento muy interesante desde la formación, lo destacan los docentes, permite que estudiantes de grado en particular conozcan desde esa instancia lo que es incluso devenir profesionales incorporando saberes otros, ¿no? Generando, bueno, algunas prácticas coproductivas, y esto, promoviendo procesos educativos en espacios formales y no formales. Un ejemplo de esto, o varios, si tengo un minutito más, se dio, por ejemplo, para la incorporación de tecnología para el procesamiento de mandioca en la provincia de Misiones, donde estudiantes desarrollaron la tecnología, tanto la maquinaria como el modo como iba a ser incorporado
dentro de la planta. Ese proyecto, involucró a estudiantes de ingeniería, mecánica, industrial, también antropólogos, antropólogas, y modificó, digamos, destacaban esto, lo que se dio en el marco del programa sobre desarrollo, y lo que llevó a modificar fue la concepción de desarrollo. En ese sentido, una capacidad de redefinir el concepto, pero también a qué actores involucrar cuando se piensa desarrollo. Era un programa que tenía una mirada más asociada a los grandes actores de la macroeconomía, y a partir de esta incorporación de antropólogos que llevaron a la experiencia en Misiones, pudieron pensar a los pequeños productores siendo también parte de lo que implicaría un desarrollo. Y bueno, destacaban como una experiencia de las más interesantes dentro de los programas, porque tuvo esta dimensión crítica. Otra forma es referida a estos nuevos procesos educativos en otros espacios, la labor de un grupo de investigadores en ciudades costeras. Ellos se dedican a la investigación de las trayectorias de peces y cambios en estos peces, y les enseñaron a hacer las mediciones para que los propios pescadores pudieran transmitir directamente, para no tener que viajar permanentemente a estos lugares. Bueno, fueron los locales quienes aprendieron a hacer las mediciones y las observaciones, y les pasaban la información. Con lo cual, ahí se puede evidenciar nuevamente que tiene alcance coproductivo, aunque eso después quede invisibilizado para la institución, que solo recorta a los actores académicos cuando menciona quienes participan y demás. Hay un tema también con la representación, no solo a nivel de quién puede usar la voz de la uva, o sea, la marca uva, sino también quienes terminan constituyendo la comunidad universitaria. Bueno, no sé si fui muy rápido al final, si hay preguntas después, porque por ahí sinteticé mucho. Sí, después, aparte al final de los comentarios y el intercambio, podrías ampliar, si quedó algo por decir también, así que tranqui con eso. Ahora le estaríamos dando paso a... No, a vos, gracias. Le estaríamos dando paso a Andrea Añón Monteserín. ¿Estás por ahí, Andrea? No se te escucha, Andrea. A ver ahora sí. Ahora sí. Sí, y bueno, ella sí, se escucha bárbaro. Tiene un trabajo que se titula Investigación Transdisciplinaria para transformar la realidad social, el Estado uruguayo y la población indígena en Uruguay del siglo XXI. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por organizar este espacio y también por permitirme participar. Entonces, primero me voy a presentar. Soy Andrea Añón Monteserín, mujer nómada de la tierra latinoamericana, hace más de 8 años, en convivencia con comunidades locales, principalmente pueblos indígenas. Soy nacida en el territorio uruguayo y tengo una experiencia de vida de desplazamientos que me permite afirmar la posibilidad de crear formas diferentes a la hegemónica, transformar lo establecido, y al mismo tiempo me posiciona en una constante actitud crítica frente al pensamiento dominante. Recorro y convivo creando nuevas subjetividades, resignificando lo instituido, fortaleciendo el ser comunitario y defendiendo la vida. En este momento estoy en el proceso de una investigación enmarcada en un doctorado, y debido a mi construcción como mujer nómada en los territorios, me resulta esencial realizar la investigación de forma transdisciplinaria. Ese es entonces mi punto de partida, y de allí parte mi conocimiento situado, retomando a Donna Haraway. Para hoy preparé una ponencia que son algunas reflexiones sobre cómo abordar y por qué esta investigación. Trabajo principalmente el racismo del Estado uruguayo hacia la población indígena en Uruguay en el siglo XXI,
y analizo las relaciones entre las lógicas oficiales, las políticas públicas neoliberales del Estado, que afectan directa e indirectamente a la población indígena, con las formas de resistencia y prácticas de vida autónomas de las comunidades, organizaciones y personas indígenas independientes de Uruguay en el siglo XXI. Entonces parto del supuesto de que el Estado uruguayo está construido y estructurado desde una ideología y práctica racista, patriarcal y colonial, que afecta directa y negativamente a esta población, excluyéndola de la órbita de cuidado y protección que el Estado brinda a las clases dominantes principalmente. ¿Por qué realizo una investigación transdisciplinaria? Entiendo la transdisciplina como un modo de construir conocimiento diferente al hegemónico académico, que nos permite abordar la problemática social como un sistema complejo, tal como lo plantea Rolando García, donde no existen las fronteras entre disciplinas, y por el contrario se superponen, se integran naturalmente también otro tipo de conocimientos, como son paradigmas culturales, perspectivas de vidas, conocimientos endógenos por la propia experiencia y condiciones de cada persona. Es importante tomar conciencia del grado de complejidad para abordar el tema, por la trayectoria sociohistórica de los actores involucrados, las diferentes perspectivas y comprensiones que estos tienen sobre la realidad, y la continuidad y reafirmación en el tiempo del negacionismo, la invisibilización oficial de las personas indígenas y privación de su identidad. Asimismo, entiendo que toda la sociedad formamos parte pasiva y o activamente. Nos afecta, nos interpela y nos responsabiliza en mayor o menor medida. Los conocimientos de estos actores y personas se relacionan en las dinámicas sociales sin un diálogo y comprensión, porque creo que desde la desigualdad no hay diálogo. Se integran y de algún modo se constituyen generando nuevas subjetividades, pero manteniendo las jerarquías sociales y las lógicas de dominación. Para lograr comprender esa realidad compleja, debemos colocarnos en todas las posiciones, romper con nuestra ontología personal y o colectiva, e ingresar en los otros paradigmas y estructuras de significaciones, retomando a Irene Basilachis. De esta manera podemos entender desde sus propias lógicas cómo se construyen y por tanto ver los posibles caminos de transformación. Las clases dominantes que conforman el Estado y la academia están posicionadas, esto es obviamente, ¿no? Jerárquicamente en lugares de poder con respecto a las personas indígenas. Desde el siglo XIX el Estado, y desde el XX la academia hasta el presente, consideran que tienen el derecho y se autootorgan el poder de hablar y decidir sobre los cuerpos de las personas que se identifican indígenas. Y asimismo sucede con todos los otros seres no humanos implicados que están por fuera del antropocentrismo y nos permiten vivir. En este sentido, para lograr una investigación plenamente comprometida con todas las formas de vida, debemos considerar la tierra, el agua, las plantas, los animales, que son parte integral de nuestras vidas y forman parte de las reivindicaciones de la población indígena. Entonces, los principales actores de esta investigación y de esta problemática social son el Estado, la academia y el movimiento indígena. El Estado está formado con una ideología patriarcal, racista y colonial que lo construye y lo consolida hasta el presente. Sepultó del imaginario colectivo la existencia de indígenas en el territorio por medio de discursos y prácticas, a través de diferentes tecnologías de poder, donde se destaca el genocidio como principal herramienta, pero se consolida hasta el presente con todas las acciones y discursos institucionales que afirman una falsa e injusta inexistencia. El otro actor, la joven academia, también construida por las clases dominantes con una misma ideología, y que también validó y legitimó el accionar
del Estado, ¿no? Oficializando los discursos sobre la europeización de las raíces. Y el movimiento indígena es un movimiento social heterogéneo constituido por organizaciones, comunidades y personas indígenas independientes con una trayectoria de poco más de 30 años, construido y reconstruido en base a los principios identitarios conservados y a la natural interacción con su entorno y continuo cambio por la supermodernización del país y de las relaciones entre seres e instituciones, que en cada caso será diferente y tampoco se puede generalizar porque las comunidades se desmembraron y las personas sobrevivientes han tenido que irse adaptando a diferentes espacios y violencias. Entonces, ¿ciencia para qué? Para generar un diálogo entre los diferentes actores, entre las diferentes posiciones que ocupamos, para poder comprendernos mejor. No alcanza con escuchar, porque las representaciones sociales que han realizado desde el Estado, los medios o la academia no condicen con la realidad que viven las personas indígenas. Entonces propongo un diálogo que permita una comprensión real de la otra persona, o como dice Basilachis, del sujeto conocido. El Estado uruguayo, cientificista y positivista, legitima también los discursos científicos por sobre los sociales y existenciales. Por eso es importante reforzarnos también desde la academia, porque el Estado escucha a la academia. Y desde la academia podemos generar diálogos con los diferentes actores que permitan entender y explicar estas reivindicaciones desde las propias lógicas de significados de las comunidades y organizaciones indígenas. El proceso del diálogo nos permite una reflexión colectiva para tomar conciencia de la problemática en cuestión, para comprender y no seguir construyendo en base a estas representaciones fosilizadas y reproductoras de las injusticias sociales que nos atraviesan y que responden a epistemologías y paradigmas ajenos a la forma de construir de las principales personas afectadas. Entonces, contribuir en la transformación social es otro de los motivos de el Ciencia para qué. La investigación la pienso como un proceso vital, como un camino de construcción, que nos permite llevar los diálogos a nuevos espacios para expandir la concientización. Es decir, el diálogo es la herramienta esencial para reconstruir nuestras realidades, como una pedagogía dialógica, liberadora y transformadora, retomando a Freire. Tal como señala Linda Smith, una investigadora indígena neozelandesa, históricamente las investigaciones científicas han sido partícipe de los excesos cometidos por el colonialismo y en la mayoría de los casos continúa siendo así. Por ejemplo, la ciencia francesa experimentó con los cuerpos de personas indígenas charrúas cuando estos fueron llevados en 1833 para Francia. La Academia Francesa mantuvo en su Museo del Hombre hasta el 2002, en exhibición restos del cacique Baimaca Pirú, enviado a Francia. La Academia Uruguaya tampoco se interesó en volverlo a su tierra y ponerle un punto final a esa marca colonial, sino que después de 10 años de lucha, las comunidades y organizaciones indígenas lo lograron. La Academia tampoco se ocupó de investigar qué sucedió con las personas trasladadas forzosamente y que luego fueron esclavizadas en casas de familias dominantes de entonces. La Academia Uruguaya, por el contrario, fortaleció el discurso de ser europeo, y en base a este discurso se construyó todo el conocimiento en la sociedad uruguaya. Entonces, ¿ciencia para qué? Para defender la vida. En Uruguay han sido ausencia y obstáculos para alcanzar, transformar la problemática social. Los estudios sobre las personas charrúas o de otras etnias han sido principalmente disciplinarias, sin lograr abarcar la completa complejidad. Entonces, la perspectiva disciplinaria no permite pensar la investigación para transformar la realidad. La ciencia que más ha trabajado y avanzado en temas indígenas es la antropología biológica, la genética y estudios de ADN, o desde la historia o desde la arqueología. La transformación social es el continuo proceso de vida, es la búsqueda y el accionar en el que vivimos todos los seres.
La transformación es constante e inminente de arriba hacia abajo. La transformación de nuestras identidades por medio de las grandes estructuras que se nos imponen es continua. Por lo tanto, para dar la transformación desde abajo hacia arriba, necesitamos unirnos todas las posiciones y estar comprometidas con la justicia. En términos de Edward Said, no selectivamente, sino con toda la humanidad. Y agrego, con todos los seres vivos, retomando a Anna Tsing. Por medio de la investigación, todas las personas aprendemos. Nuevamente citando a Freire, una gran referencia para mí, nadie enseña a nadie, todos aprendemos juntos. Entonces, ese es otro motivo que me parece fundamental para realizar una investigación académica, este concepto de que todas las personas aprendemos en el proceso de la investigación. Busco construir una lógica que rompa con la verticalidad de investigadora-sujetos. Entiendo a todas las personas como investigadoras, aprendemos por medio de la experimentación y experiencias de vidas, diferentes elementos, herramientas, conocimientos. Todas las personas tenemos capacidades de reflexión, de saberes, destrezas y sensibilidades. Entonces, la verticalidad impone diálogos instituidos en las jerarquías de poder, y en este contexto vienen acompañadas por las categorías sociales, por el racismo, el patriarcado y el colonialismo. Antes que académicas, somos personas, y creo que es desde nuestra igualdad como personas que debemos intercambiar sin condicionarnos con preconceptos que limitan la libre expresión y comprensión de los otros y sus problemáticas, con quienes cuentan el conocimiento vivencial y las necesidades existenciales concretas. En el proceso de la investigación nos vamos transformando. La investigación construida con este espíritu entiende que en el camino podemos ir encontrando formas de enfrentar y disminuir el racismo y colonialismo, nuevas formas de deconstruir el patriarcado y también nuevas formas de intentar transgredir las estructuras y vivir por fuera de las imposiciones de las grandes estructuras estatales y académicas. Aprendemos en conjunto sobre cómo es vivir en otras posiciones, en otros espacios, con diferentes conocimientos y posibilidades. Entonces, creo indispensable no perder de vista cuando estamos haciendo una investigación, por lo menos, bueno, en mi caso, así lo hago, preguntarnos por qué hacemos la investigación, preguntarnos y repreguntarnos qué pretendemos con el proceso de investigación, con quiénes y con qué problemática estamos involucradas como investigadoras. Pensando en contribuir, en este caso, a las reivindicaciones concretas del movimiento indígena como en horizonte, hacemos ciencia para las personas que integramos el movimiento, pero también para toda la sociedad, porque todas las personas convivimos con la injusticia social, con las ideologías y prácticas racistas, coloniales, patriarcales y antropocéntricas, aún dominantes en la sociedad. La ciencia puede y debe ser una herramienta para mejorar nuestras condiciones de vida, para contribuir a la erradicación de las injusticias que las clases dominantes fortalecen y reproducen cada vez con más efectividad y de forma multi y transdimensional. La ciencia se involucra y se alía con las formas destructivas que nos amenazan diariamente, con las deforestaciones de los territorios, con el extractivismo del conocimiento sobre las plantas, en la contaminación de las aguas que nos sostienen y nos envenenan, en la proliferación de productos nocivos para nuestros cuerpos. Entonces, ciencia para evitar la revictimización de las personas indígenas, para evitar la folclorización, romantización y esencialización de su identidad, ciencia para comprendernos, para colaborar en una reconstrucción de nuestras formas de vivir, de nuestras formas de entender en el saber y de nuestras formas de ejercer poder. Hoy con esta investigación, ciencia para conseguir una reparación por la violencia sistemática que ejercen las clases dominantes y generar el debate en la esfera pública sobre el injusto y aún vigente proceder. Para transformar,
ya voy terminando, no sé cómo estoy de tiempo. Para transformar debemos transformarnos, cuestionarnos también qué acciones cotidianas y estructurales de nuestras vidas contribuyen a que esa injusticia se continúe perpetuando. Preguntarnos en todos los niveles de nuestra vida y ver cuáles y cómo podemos cambiar. Como dice Aura Cumes, a veces los privilegios que cada persona tiene en la cadena de poder no les permite cuestionar su propio poder en la reproducción. Y esto creo yo que es a lo que debemos llegar como personas investigadoras, como personas, a cuestionarnos dialogando y transformando. Entonces propongo un abordaje transdisciplinario, siendo parte de lo investigado, siendo conscientes que también afectamos e incidimos en la transformación, porque constituimos esa problemática social. Bueno, cierro ahí, porque no sé si me fui a tiempo. Por lo que vengo viendo, la coordinadora de la mesa se nos cayó de la mesa. Yo no estaba controlando el tiempo. Corrías con tiempo a favor porque no estaba la que te cronometré. Que me parece que me pasé un poco, perdón. No pasa nada. Bueno, entonces, a ver, Bárbara, Andrea y nos tocaría a Luciana y a mí. nos autopresentamos. Acá estoy, volví, perdón, se me volvió a romper internet. Me perdí lo último de Andrea. Bueno, ¿ya habían comenzado ustedes? Estaban por presentar. No todavía. Ahí arranco, bueno. En que comparto pantalla. Aquí. Bueno, mientras haces esto, yo las voy presentando con nombre y apellido, así hacemos lo más prolijo posible todo esto, después de todas las cuestiones técnicas. Bueno, ahora van a seguir con su exposición Luciana Manillo y Carla Pot, con el trabajo que se titula Aspectos epistemológicos, metodológicos y políticos de los procesos de coproducción de conocimiento entre organizaciones territoriales y universidades. ¿Se ve la pantalla? Bien. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, de alguna manera está buenísimo porque Andrea nos va a servir un poco con toda su mirada epistemológica sobre la construcción de la ciencia, para que un poco como el plafón para trabajar esta ponencia, que en definitiva es de alguna manera, a través del trabajo concreto, del trabajo de campo, realizado en un proceso de extensión, que inicialmente no era de extensión, todas las preguntas que refieren un poco, ¿no?, a lo que fue saliendo en ese campo y que van en línea con problematizar todo lo que Andrea estuvo exponiendo. Quizás brevemente, para iniciar, contar de qué se trata esta experiencia. Nosotros con Luciana llegamos al territorio de Exaltación de la Cruz, un poco por procesos que el territorio ya se venía dando de militancia ambiental, ¿no? Un trabajo de movimiento ambiental muy fuerte asociado al tema de las fumigaciones, con la organización de varios espacios en lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos producto del agronegocio. En paralelo, nosotras habíamos realizado, ¿no?, fuimos parte de un curso de formación sobre epidemiología crítica que realizó la Universidad Simón Bolívar de Ecuador con la Universidad de Rosario y el equipo de Salud y Territorios de Damián Berseñasi. Entonces, además trabajábamos juntas en la universidad y nos cruzamos con otras compañeras en ese curso, y vimos que desde el territorio de Exaltación de la Cruz lo que empezaba a aparecer era la necesidad como de generar diversas herramientas de trabajo para que las denuncias que se venían realizando en torno a la problemática de las fumigaciones pudieran tener argumentos, generar dispositivos, producir herramientas para que, eso, repito, las denuncias tuvieran
¿no? Una posibilidad de dialogar con lo que estaba exigiendo la academia y con lo que fundamentalmente, como decía Andrea, exige el sistema político, ¿no? Esta cosa de generar argumentos asociados a las dinámicas académicas con el objeto de llevar adelante las luchas y producir política pública, ¿no? Entonces, nosotras desde este espacio de epidemiología crítica empezamos a problematizar cómo podía ser el aporte, ¿no? Y desde un espacio que constituimos con otras compañeras que se llamaba Salud Colectiva y Territorios en Lucha, propusimos la generación de talleres y de un trabajo colectivo en el territorio, que luego se transformó también en un proyecto de extensión en la Universidad Nacional de General Sarmiento, ¿no? Fuimos traduciendo los diferentes lenguajes para constituir ese proyecto, ¿no? ¿Y en qué se basó, qué patas tuvo este proyecto? Bueno, efectivamente el trabajo de talleres de coformación entre diversas organizaciones del territorio, vecines del territorio, el equipo de extensión y el equipo de salud colectiva y territorios en lucha, el desarrollo de mapeo epidemiológico y el trabajo de muestreo físico, que ahora voy a explicar bien qué es cada una de estas cosas, ¿no? Bueno, perdón, me adelanté un poquito en los pasos. ¿Qué significa o qué hicimos en el contexto de los talleres de formación? Bueno, en primera instancia la formación la pensamos en términos colectivos, rompiendo las jerarquías entre lo que podían plantear les vecines y las organizaciones del territorio y quienes veníamos ya investigando en varios aspectos los diferentes problemas. Buscábamos identificar necesidades, poder diagnosticar los impactos junto con les vecines de no solo el agronegocio, sino de diversas problemáticas ambientales, que pudiéramos evaluar colectivamente con qué recursos contábamos para trabajar en el territorio y para diagnosticar, promover articulaciones en el territorio de carácter político entre les vecines, la colectivización de los barrios, ¿no? El trabajo de reconocimiento del territorio como un espacio que se habita colectivamente. Y tratar de generar mecanismos para proponer alternativas, ¿sí?, que promovieran lo que llamamos los factores favorecedores de la salud, porque desde la epidemiología crítica, después Lula va a trabajar un poco mejor, entendemos que los procesos de salud son procesos complejos que suponen la articulación entre factores saludables y factores que perjudican, ¿sí?, los estados de salud. La salud no es un estado, es un proceso, y entonces la idea era producir alternativas, producir acciones concretas con les vecines y las organizaciones del territorio para favorecer, en todo caso, los factores protectores de la salud, ¿no es cierto? Generamos mapeos epidemiológicos, ¿sí? O buscamos la generación de mapeos epidemiológicos. ¿Qué supone esto? Bueno, supone generar un diagnóstico, pero no un diagnóstico basado en los conceptos clásicos que trabajamos desde la producción de la investigación y la producción de conocimiento académico, sino un diagnóstico desde la propia población, ¿sí?, desde las propias, como decía antes, las necesidades, que supongan poder medir los impactos concretos, pero también indagar sobre cuál es la percepción que la población tiene sobre las causas y la generación de esos impactos, ¿no? En ese contexto, no solo la población está inserta en el lugar de voy a recopilar información de esa población, sino que quienes participamos en los talleres, vecines, organizaciones, y nosotras como colectivo político, pero también como investigadoras, generamos colectivamente las herramientas para salir a buscar esa información al territorio. Generamos colectivamente los conceptos que vamos a salir a buscar, ¿no? En un trabajo mancomunado donde los conceptos académicos dialogan, se rompen, se reconfiguran con el diálogo de las comunidades, ¿no? Y ahí tampoco, en algunos casos, propusimos cosas que ya se realizaron, como el mapeo epidemiológico de Montemaíz en Córdoba, o los mapeos que ya realizan los iconoclasistas, ¿no es cierto? Propusimos el marcado también de mapas del territorio, buscamos también a través de las encuestas epidemiológicas
identificar, como hicieron las madres de Ituzaingó en Córdoba, los lugares más conflictivos en términos de problemáticas de salud, ¿sí? Asociadas al uso a las problemáticas ambientales. Y bueno, también propusimos herramientas que fueran hacia la búsqueda de alternativas, como la Huipala de la praxis de la salud. Y también buscamos cuestionarios clásicos, ¿no? Epidemiológicos. Todo en una enorme batería de herramientas que desde las organizaciones y los vecinos proponíamos, descartábamos, sacábamos, poníamos y demás. ¿Cómo se desarrolla el muestreo físico? Bueno, quizás esta era la parte que a priori parecía como la más lejana de trabajo en el territorio, y sin embargo, la realidad es que lo que buscamos es que el proceso de toma de decisiones de los muestreos en el medio físico, que en general son muestreos de agua, de suelo, también supongan la participación de los vecinos y las organizaciones que trabajan en el territorio, ¿no? Que puedan definir en este proceso de talleres dónde muestrear, por qué muestrear, qué buscar en esos muestreos, ¿no? Y que eso se transforme de alguna manera en un elemento más del proceso de búsqueda del diagnóstico en el territorio. Voy a tratar de apurar. Ese fue, digamos, en el territorio de Exaltación llegamos a hacer los talleres, llegamos a reunirnos para buscar, para empezar a generar las herramientas. Hoy estamos ahí como en un proceso medio de stop en el territorio, porque el propio territorio tiene complejidades que hacen que no estemos pudiendo avanzar en el proceso de diagnóstico, pero sí en principio llegamos a descubrir estos factores favorecedores y desfavorecedores en todo el territorio de Exaltación por barrios, pudimos cartografiar los procesos productivos y las instituciones, pudimos reconstruir históricamente cómo se fue poblando Exaltación a través del trabajo en los talleres, y también pudimos reconocer que hay problemáticas que son de escalas muy específicas, pero que Exaltación de la Cruz hoy vive una problemática que va mucho más allá de la escala del barrio, que es la de las fumigaciones con agrotóxicos, ¿no? Y esto es producto, digamos, es el resultado del análisis que hicimos a través de este armado colectivo del cuadro de factores favorecedores y destructivos, ¿no? Lo interesante también es que lo que llegamos a reconocer en estas experiencias es que no podemos hablar, cuando hablamos de diagnósticos ambientales, perdón, de diagnósticos sanitarios en problemáticas ambientales, no podemos hablar de factores de unicausalidad lineal de los problemas de salud, porque los vecinos y vecinas se encuentran afectados con una multiplicidad de problemáticas ambientales en cada territorio que imprimen una especificidad enorme a los registros al momento de intentar indagar en este diagnóstico, ¿no? Y otro elemento que también fue muy importante fue trabajar la relación entre el territorio y el cuerpo, ¿no? Porque como decía Andrea, no vivimos el territorio, somos el territorio que vivimos. Y en ese contexto de ser el territorio que vivimos, todos los daños que sufre el territorio los vivimos directamente en nuestros procesos de salud y enfermedad. Entonces, poder hacer ese reconocimiento y reconstrucción de cuáles son los daños que ese territorio está sufriendo, supone también reconocer, como decía antes, cuáles son los impactos que esas cuestiones ambientales tienen en nuestros cuerpos, y al mismo tiempo empezar a pensar alternativas, ¿no? Ahí le doy, perdón Lu, vamos a necesitar unos minutitos más si no les molesta. Ya me callo. Esperen. Seguimos con la presentación, pero yo necesito cerrar mi micrófono. Necesito la diapo 11. Ahí está. Espera porque estamos en el final ahí. Ahí va. Bueno, un poco dialogando ya con las presentaciones previas, para nuestra línea de trabajo que empieza a producir síntesis metodológicas y conceptuales luego de muchos años de trabajo,
poder sistematizar y construir teoría comunicable y reapropiable por múltiples actores es una prioridad. En ese sentido, el enfoque de la salud colectiva aloja tanto las cuestiones teóricas, metodológicas y políticas que orientan nuestro trabajo con otros y otras. Y no para, y no hacia. Entonces, la salud colectiva como marco parte del análisis de la determinación social de la salud, es decir, que no entra desde el emergente, la enfermedad ya producida como cosa individual, biológicamente constituida, sino empieza el análisis desde las causas de las causas, las bases estructurales, es decir, los modos en que se organizan las grandes estructuras políticas, sociales y económicas que performatizan la vida. Y en esa medida las distintas formas de metabolismo sociedad-naturaleza como procesos determinantes, pero también mutables en la medida en que los procesos de organización y autoorganización colectiva empiecen a disputarlos. En esa medida, lo que mostraba Carla previamente de los factores favorecedores y destructivos que identificamos en un territorio, pasa a ser una parte sistemática del proceso de trabajo. No solo se trata de identificar impactos ya causados, ¿sí? El análisis ex post propio de la epidemiología tradicional, sino poder identificar también los recursos, las potencialidades en los territorios, no solo para disputar en torno a estos efectos ya producidos, sino desde también poder enfocar en la promoción de la salud, en un enfoque que organice la vida desde el bienestar, desde el buen vivir. Y en esa medida empiezan a construirse enfoques ex ante, la epidemiología popular, el monitoreo comunitario, como mecanismos en los cuales la comunidad tiene un rol profundamente activo como decisor, como parte constitutiva de la toma de decisiones en pos de cómo deseamos vivir, no solo para evitar la enfermedad, no solo para evitar el daño sobre la naturaleza concebida como sujeto de derecho también, sino en pos de la afirmación positiva, digamos, cómo queremos vivir, y en función de eso, cómo habitamos este territorio concreto y el mundo en un sentido amplio. Siguiente, ahí está. De algún modo nosotras elegimos contar el proceso de exaltación de la cruz porque nos parece que, no a modo de ejemplo, sino para poder compartir el proceso de trabajo. Y también muchas veces cuando nosotros nos encontramos en estos espacios de diálogo, tendemos a presentar resultados o a presentar marcos conceptuales o a contar la metodología, pero escasas veces nos permitimos el espacio para poner en diálogo todo eso y también poner sobre la mesa, por un lado, el chaleco de fuerza que muchas veces nos resultan las lógicas institucionales para la producción de conocimiento y las contradicciones del proceso. Carla recién decía, bueno, ahora estamos quizás en un stand-by en el proceso de trabajo. Bueno, en otros encuentros en estas mismas jornadas fue surgiendo esta cuestión de cómo muchas veces nos vemos compelidos a traccionar los tiempos o los procesos propios de los territorios en función de la lógica académica. ¿Por qué no poner sobre la mesa que a veces es necesario permitir y habilitar y contener y acompañar esos procesos en los cuales se van redefiniendo todas las lógicas? ¿Por qué imponerles la lógica académica a los modos de aproximarnos al territorio si estamos hablando de coproducción de conocimiento? Por lo tanto, ¿por qué no plantearlo al revés? Que la universidad, que el sistema académico se adecuen, se adapten a las demandas y necesidades concretas del propio territorio en su proceso de construcción. Y en esa medida, este proceso de actualización del material implicó todo el desarrollo de la herramienta para el mapeo epidemiológico. Inicialmente iba a ser en un barrio, y en el marco de la discusión se decidió que se desanclara, digamos, para poder tomar todo el corredor de la Ruta 8, o sea, poder tomar un eje transversal en el territorio, y progresivamente fue derivando en analizar la situación de las escuelas como lugar aún más transversal y aún más multiplicador, poder involucrar de otra manera a múltiples actores en el territorio.
Y ese proceso implica avances y retrocesos, implica muchas veces tener que desarmar los consensos ya estabilizados, pero implica efectivamente asumir la coproducción como tal, asumir como tal esa toma de decisiones, esa soberanía de las comunidades sobre sí mismas. Y nuestro rol como acompañantes humildísimos de ese proceso, y no mucho más que eso. Y en esa medida, digamos, la forma que toman las herramientas, el proceso, son en muchos sentidos, implican en muchos sentidos disputar también el modo en que la academia o el sistema científico-técnico entiende la producción metodológica, y muchas veces vamos produciendo materiales sobre la marcha. Siguiente, Car. Entonces, ¿para qué desarrollamos este tipo de laburos? Bueno, para construir un diagnóstico que no tiene solamente que ver con poder caracterizar un estado de situación, sino que tiene que ver con identificar la percepción social, pero también poder identificar el proceso de construcción de alternativas. Digamos, ese buen vivir, esa promoción social de la salud desde los propios territorios, implica también un anclaje concreto en la realidad en la cual partimos. Digamos, porque efectivamente poder empezar a promover el bienestar como pauta del modo de habitar el territorio implica empezar a desandar modos de organización de los territorios, de organización de la vida que tienen impactos adversos en la salud. Entonces, una vez más, esta cuestión de no pensar el diagnóstico como una mera descripción de un estado de cosas, sino como herramienta, como insumo de transformación de la realidad. Siguiente. Voy corriendo a lo loco porque imagino que ya estamos sobre sobre la... Sí, ya están pasadas los 20 minutos, así que... Bueno, corro. Para no cortarles después espacio, no cortamos después espacios de intercambio, porque si no cortamos ese espacio. Totalmente. Básicamente, si querés incluso pasar a la siguiente y vuelvo. Como trabajamos con otros y para otros, una pregunta que me parece que dialoga, o sea, anticipando ya algunas cuestiones de la etapa posterior de este encuentro, con la presentación creo que de Bárbara al principio, esta cuestión de, bueno, cómo, y también con la presentación de Andrea, todo el proceso, en la medida que se hace colectivamente, implica entender que los resultados son, en primer término, de la comunidad que demandó y sostuvo el proceso. Y en esa medida pueden hacer con esos resultados, incluso después de terminar el proceso, básicamente lo que necesiten hacer. O sea, aun cuando en el proceso hayamos tomado decisiones respecto del para qué, ese para qué es un para qué vivo. Y el producto en ese sentido es un resultado vivo, porque puede ser reutilizado, modificado, tensionado, actualizado y un millón de otras cosas más, porque el conocimiento, en la medida en que es colectivo y desde nuestro rol desde las universidades es público, tiene que estar puesto a disposición de quien así lo demande, necesite, requiera, para lo que sea. Básicamente, esto lo paso muy brevemente, pero me parece importante entender esta dimensión dialógica de la ciencia que planteaba Andrea recién. Nosotros normalmente cuando hacemos una presentación académica solemos partir de definir nuestros objetivos de trabajo, de explicar la metodología, y todo eso lo que deja fuera es que eso que estamos haciendo es un fragmento de una larga trayectoria en la que el punto de partida que estamos presentando es en realidad el punto de llegada de un montón de procesos y, como en una cinta de Moebius, es el conocimiento como proceso inacabado de modo permanente. No hay un momento en el que podemos decir, ya está, cerramos el proceso, aunque lo recortemos en términos de poder comunicar etapas, ¿sí?
digo, el conocimiento es un proceso inacabado y nuestro proceso de aprendizaje y formación es inacabado ad eternum. Entonces, en ese sentido, el triple anclaje que empieza a tomar forma como proceso sistemático tiene que ver con la coproducción de conocimiento, el abordaje transdisciplinar y el énfasis en la construcción situada de alternativas. Vale decir, el horizonte que orienta la acción es simplemente la transformación de la realidad y no su mera caracterización. Siguiente. No voy a detenerme en este punto. Última cuestión. ¿Qué pasa cuando nuestros procesos de trabajo entran en este periodo de reflujo, de latencia? Digo, muchas veces estos momentos son leídos como obstáculo, incluso muchas veces como fracaso en términos de estrategia organizativa, política. Creemos profundamente que estos momentos de latencia son momentos, como todos los otros, para fortalecer vínculos internamente y con otros territorios y con otros actores, seguir trabajando en la dimensionalización del problema, construyendo el mapa de actores con quienes interactuamos y con quienes disputamos, seguir avanzando en la elaboración de propuestas colectivas. Digo, en nuestro caso, mientras este territorio en particular está en este periodo de autorredefinición, estamos trabajando en varios otros territorios en simultáneo que a la vez enriquecen lo que somos capaces de pensar sobre lo que está pasando en este en particular. ¿Sí? O sea, presentamos un caso porque si no era un chino, pero todo esto que estamos diciendo dialoga con otros procesos simultáneos, además de los precedentes y además de las proyecciones futuras. Y aquí nos quedamos para ceder la palabra. Disculpen la extensión. Bueno, muchas gracias, Luciana, muchas gracias, Carla. Le damos paso ahora al último trabajo, que sus autoras son Paula Schuff, Tiziana Temperini, Luciana Moltoni y Marisa Farber. El trabajo se llama El campo de la genómica y su producción científico-tecnológica, caracterización de los grupos de investigación en el INTA. Lo mismo, recuerden que si lo pueden hacer cuanto más breve y compactada la presentación, mejor, así después nos queda más tiempo para el intercambio, porque menos cuarto, menos 10 deberíamos ir cerrando la sesión. Bueno, espero que... Estoy con eco. ¿Puede ser? Yo te escucho bien, Pau. No, acá se escucha bien. Capaz que tenés ahí algún otro dispositivo prendido, ¿puede ser? Sí, ahí desconecté el... Bueno, mientras tanto, si quieren, nos vamos presentando, así vamos... Discúlpame, ¿comparto yo entonces, Paula? Dale, Mari, sí, si podés, sí. Bueno, ¿qué tal? Sí. No, dale, comparta la que le sea más cómodo. Sí. Bueno, buenas tardes a todas, porque creo que somos todas mujeres, ¿no? No, hay Matías aquí, bueno, a todas y a todos. Nosotras somos un grupo de trabajo interdisciplinario que se constituyó en el marco de un proyecto específico en el INTA. Para quien no sabe lo que es el INTA, es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es un organismo de ciencia y técnica descentralizado, que se organiza en centros de investigación, institutos, agencias. Bueno, cada una de nosotras está en un centro, en una agencia o en un instituto de investigación diferente, y nos articulamos a través de proyectos de investigación que son transversales a la institución. Nosotros, cuando nos presentamos en el eje de ciencia para qué y para quién, porque justamente estamos trabajando en un proyecto que se llama de perspectiva tecnológica, donde nuestro objeto de investigación son los grupos de investigación. Entonces un poco queríamos problematizar y poner en discusión desde cómo se producía de un organismo de ciencia y técnica
en Argentina y en América Latina. Ese es un poco el espíritu, digamos, que nos impulsó a presentar en este espacio. Es un trabajo exploratorio. No estamos presentando resultados, sino que estamos intentando hacer una síntesis de todo el trabajo que venimos desarrollando hace más o menos un año, en el encuadre este que les decía de este proyecto de investigación, que plantea como una de sus áreas estratégicas el área de genómica. Sí. Puede ser que no se ve, que se ve una pantalla... Sí, no se está viendo. Eso es lo que estaba viendo, ¿no? Que no se ve. No. Pero al principio se veía. Si yo lo puedo, a ver si ¿Al yo lo puedo principio se veía? A ver si puedo, si me aguardan un segundito. ¿Están viendo ahí? Ahí sí. Si pones pantalla completa, capaz que se puede ver. Igual también se ve bien. Yo lo veo bien. Espérame un segundito. Ahí está. Sí, que es muy difícil concentrarse en lo que se está diciendo y hacer toda la... Exactamente. Me dispersé un poco. Sabrán entender que me dispersé. Entonces, bueno, como les contaba. Se entiende. Estamos articuladas en un equipo de trabajo interdisciplinario, porque somos todas con formaciones muy disímiles. Tres no y una sí. Marisa es bioquímica y trabaja en un instituto de investigación de biología molecular en el INTA. Luciana es economista y trabaja en el Instituto de Ingeniería Rural, también en un centro de investigaciones en el INTA. Tiziana es una colaboradora extra INTA y yo trabajo en un instituto de economía y soy socióloga. Bueno, esto un poco es el contexto y el encuadre. Si quiero le doy la palabra a Marisa, que va a contar un poco de qué se trata la genómica y por qué decidimos digamos, trabajar un poco el área de genómica. Disculpen. La genómica es un área emergente que ofrece también la posibilidad de pensarlo como un espacio multidisciplinar, justamente porque recoge el aporte de diferentes especializaciones y porque ofrece también la posibilidad de cambiar un poco el paradigma con el que trabajamos en las ciencias biológicas, sobre todo en biología molecular, de pasar de un enfoque reduccionista a analizar grandes volúmenes de datos a partir del desarrollo de los métodos de secuenciación del ADN o de los ácidos nucleicos. Eso tuvo un gran un cambio en cantidad de producción de datos a partir del proyecto Genoma Humano, que eso fue alrededor al comienzos del 2000, donde se obtuvo la primera decodificación de todo el genoma humano, y después a partir del 2005-2006 empezaron a surgir metodologías nuevas, tecnologías nuevas, que es lo que mostramos acá. Podemos comparar cifras astronómicas o cifras genómicas porque se empezó a producir una cantidad enorme de datos que requirieron entonces de también capacidades analíticas, además de las capacidades de cómputo. Y eso cambia un poco la perspectiva porque ofrece muchas posibilidades y entonces los investigadores se enfrentan a una herramienta que les permite describir y comparar de manera muy poderosa, y eso demanda también usos de tecnologías bastante sofisticadas, de mucha capacidad de cómputo, y desencadena una serie no solo de preguntas, sino de responsabilidades que tienen que ver con el manejo de esa información, con el resguardo, con la posibilidad de producir datos y apropiarse también de esos datos. La que sigue. Paula, no sé si... Sí, que no puedo. Bueno, no, creo que... No, pero esa está ahí nomás.
Ahí está. No, perdón, sí, pensé que yo había puesto mal. No, entonces, un poco la hipótesis era eso, de que ahí uno de los participantes está preguntando por qué, bueno, no me quiero distraer ahora con la pregunta, pero me parece interesante, un poco la hipótesis era eso, de qué manera la adopción de esas tecnologías nos podrían permitir tener proyectos genuinos, ¿no? de producción de datos e interpretación de esos datos desde Argentina. Y además esas tecnologías, brevemente, para plantearles también el potencial que tienen esas tecnologías, pasan de ser infraestructuras muy demandantes de espacio y de hardware a dispositivos de mesada, como la última fotito, si vas para atrás, Paula, de dispositivos de mesada, que son los que se muestran a mi derecha, y que permiten, en teoría, y bastante cercano también a la posibilidad práctica, de obtener genomas completos, o sea, la secuencia completa de los organismos en territorios alejados del laboratorio, en diferentes circunstancias. De hecho, estos dispositivos se utilizaron mucho en lo que fue el brote de Zika en Brasil, que los investigadores lo hacían desde trabajando en las regiones, en el territorio de manera directa, recogiendo los especímenes y haciendo la investigación in situ. También se plantea en otros, la aplicación a nivel en las estaciones de investigación astronómicas, y tuvo también un rol estos nuevos dispositivos en la federalización de esa infraestructura actualmente en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, a partir de la emergencia de COVID, donde estos dispositivos pueden ser actualmente distribuidos, ¿no? en todos los territorios y sin tanta demanda de infraestructura específica. Por eso nos pareció que era un modelo de trabajo con mucha potencialidad, porque pone en cuestión todas las contradicciones, ¿no? de las formas de producción de ciencia en INTA, y con especial foco, en Argentina, y con especial foco en el INTA. Ay, por favor, qué difícil esto. Sigo. Perdón que se me fuera. Entonces, como para retomar, la idea es un poco lo que presentaba Marisa, es empezar a problematizar esto de cómo se produce ciencia en el área de genómica y cuál es el correlato que tiene a nivel local. Ella decía que los grandes volúmenes de datos a partir del cambio de tecnologías hacen que se produzcan más datos genómicos. Entonces, uno de los objetivos o los interrogantes que nos planteamos nosotros es ver si este fenómeno mundial tuvo un correlato a nivel local y específicamente en los grupos de investigación de INTA. Entonces, un poco lo que planteamos acá, ese correlato lo podemos, como de alguna manera, detectar o identificar en los grupos de investigación. Esos fueron como los interrogantes un poco que impulsaron el comienzo de esta investigación. Entonces, un poco, uno de los objetivos es explorar la correlación entre financiamiento y la producción científica local, así como el rol de las nuevas tecnologías, ¿no? Que esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, porque en general el financiamiento tiene un vínculo con la utilización de nuevas tecnologías, que son los que hacen que se pueda producir mayor cantidad de datos genómicos. Entonces, para llevar adelante la investigación, lo que hicimos es seleccionar una muestra en el INTA de los grupos de investigación que se dedican al área de genómica. Esto lo hicimos, bueno, no, lo va a contar, perdón, me estoy adelantando al desarrollo. Entonces, a partir de esta selección de esta muestra, definimos a priori 3 categorías de análisis para analizar en esta muestra que seleccionamos, que son los tipos de colaboraciones entre los grupos de investigación, digamos, intra-INTA y extra-INTA, el acceso al equipamiento de secuenciación masiva y las fuentes de financiamiento
de producción de datos. Entonces, como les decía, a partir de una vez que hicimos la selección de este universo de trabajo, que la hicimos a partir un poco de la expertise, el conocimiento y el recorrido y la trayectoria en el área de Marisa, que trabaja en el área de genómica, seleccionamos 21 grupos de trabajo en el INTA que se dedican a trabajar en el área de genómica. A priori todo esto, ¿no? O sea, de una identificación muy rápida en función, digamos, de las colaboraciones que viene haciendo Marisa también desde su área de trabajo. Un comentario aparte, un comentario que queremos hacer, que estos grupos son bastante heterogéneos en sus trayectorias y dinámicas científicas, ¿no? O sea, primero estamos haciendo como un primer barrido, no empezamos a trabajar sobre todo con la conformación de los grupos, sino solamente en esta etapa con su producción científica. Hicimos solamente una caracterización, bueno, que ahora le vamos a presentar, que es como muy por arriba, esto de, bueno, que de estos 21 grupos de trabajo, 14 de esos grupos de investigación pertenecen al Centro de Investigaciones Agronómicas y Veterinarias. Mi pantalla me está tapando encima el power, así que no puedo ver. Que se llama Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, que está ubicado en Urlingan, que concentra la mayor cantidad de centros de institutos de investigación del INTA. Después, 2 de esos grupos pertenecen a un centro de investigaciones en Córdoba, y los 5 grupos restantes que quedan están ubicados en distintas estaciones experimentales. Como verán, digamos, la mayor cantidad de los grupos se concentran en provincia de Buenos Aires, o sea, la mayor masa crítica y capacidades en el área económica se concentra en provincia de Buenos Aires, como sucede la mayoría de las veces cuando se hace un estudio de capacidades en ciencia y técnica. En general se concentran en provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que son, digamos, los centros más densamente poblados. Responde una lógica nacional esto. Luego rápidamente, bueno, acá hicimos un análisis de a qué instituto pertenecía cada uno de los grupos de investigación, donde la mayor cantidad de los grupos están instalados en el Instituto de Biología Molecular, que está ubicado en el centro de Castelar, el que mencionaba anteriormente, que está en provincia de Buenos Aires. El 21% al de genética, que también está ubicado en ese centro de Castelar, y el 7% también a un instituto ubicado en Castelar. Bueno, otra característica que encontramos es que de los 14 grupos, 7 grupos son dirigidos por investigadores, del total de los grupos relevados, 14 son dirigidos por investigadores con doble pertenencia, INTA-CONICET. En INTA hay una característica bastante particular, que muchos de los investigadores tienen doble dependencia, o sea que aparte de ser trabajadores de INTA, tienen carrera CONICET. Bueno, 14 de esos 21 tienen doble pertenencia, 7 solamente pertenencia exclusiva de INTA. El promedio de edad de los grupos, de los jefes y directores de grupos, es de 45 años, de esta muestra de 21 grupos. Las temáticas, todas las temáticas y aplicaciones están orientadas al área de biología, biotecnología agropecuaria, y respecto a las temáticas de investigación, 9 se dedican a biotecnología vegetal, 10 a biotecnología de microorganismos y 2 a biotecnología animal. Bueno, esta es una breve caracterización que probablemente más adelante profundicemos con entrevistas a cada uno de los directores de los grupos de investigación. Y acá le doy la palabra a mi compañera, que va a hablar un poquito del desarrollo de la investigación. Gracias, Pau. Bien, nosotros lo que hicimos en esta primera etapa fue, a partir de los CVs de los directores de cada uno de estos 21 grupos que comentó Pau, listamos los artículos en el segmento de artículos académicos en el periodo 2006-2021, y trabajamos con un universo inicial de 682 trabajos o publicaciones que fueron cargados en una matriz Excel, donde pusimos
el título, los autores, el año de publicación, y hay una columna específica para hablar de la temática, si era afín a la temática genómica. Específicamente nos interesaba ver si dentro de esos artículos estaban contenidos datos genómicos. Con esas nuevas filtración o clasificación de esos 682 artículos surgieron un subuniverso de 331 publicaciones, o sea, menos de la mitad, que fue finalmente con los que nos detuvimos. En este caso, además, se señalizó, se segmentó en qué tipo de labor involucrada tenía esa publicación académica, es decir, si se trataba de una producción, o un análisis o una utilización de estos datos genómicos. En el primer caso, en caso de producción, además, se buscó mapear la tecnología de secuenciación que se enunciaba en el trabajo, y el dato del bioproject, que es una colección de datos, es un código que refiere a un repositorio internacional que es comúnmente utilizado en el ámbito científico, de las publicaciones en genómica en general. Y bueno, buscábamos si estaba ese dato y también lo sumábamos a nuestra base. Finalmente, como bien mencionó Pau también, el tipo de financiamiento, que suele ser mencionado en los artículos, entonces que nos permita diferenciar entre financiamiento nacional o internacional, y también un código asociado a estos tipos de financiamiento para ver de dónde provienen. La próxima, por favor. En una primera etapa del análisis de esta matriz que se armó, lo que observamos fue una tendencia al aumento de la producción científica en el área de genómica, que se consolidó, bueno, a partir de 2015. Y se vuelve el área de mayor peso en el número de publicaciones del total de los grupos. Esto a nivel general de los grupos, viendo la evolución de la producción de estos grupos en el periodo analizado. Próxima, por favor. También podemos dar cuenta de la existencia de 5 grupos de investigación en el INTA, cuya producción científica se desarrolla en gran medida en el área genómica. Ahí no sé si se puede ver, es el grupo, bueno, nosotros le pusimos números aquí, es el 1, el 7, el 9, el 10 y el 13. Mientras que la mayoría de los grupos analizados, estos 21, la producción en temática genómica solo representa la mitad de sus publicaciones. Próxima, Pau. Bien. A partir del análisis de las coautorías, finalmente, que fue lo que pudimos ver en esta primera etapa de la matriz, lo que observamos es que la dirección del grupo 13, de investigación 13, comparte, cuando hablamos de coautorías, vale la pena aclarar que lo que estamos mirando son coautorías con otros directores en este grupo de los 21 relevados del INTA. Eso es lo que vemos con estas coautorías. No todas las interacciones que hay entre los grupos, que puede ser por medio de otros miembros que también publiquen entre sí, digamos, solamente a partir de los directores. Lo que vemos es que hay un grupo en específico que colabora muchísimo con grupos del INTA, que es el grupo 13, en contraste con estrategias de colaboración diferentes que plantean grupos como el 10 o el 21, que se enfocan hacia grupos de investigación extra INTA, fuera del INTA. Eso puede observarse también en el gráfico que aparece ahí en esa filmina. ¿Pau? Sí, perdón. Bueno, y como para concluir un poco, ay, no puedo pasar el... Esto. Entonces, como para concluir un poco, no, un poco no, para concluir, entonces lo que miramos, digamos, en esta primera aproximación con la matriz fue las colaboraciones, intra y extra INTA, la producción científica en el área, y por último,
la participación en coautorías. Eso a nivel de la matriz, ¿no? Que nos falta, digamos, explorarla mucho más en profundidad, pero a partir de esto y como un ensayo que les contábamos, esto es nuestro primer, digamos, como ensayo o ejercicio después de cargar todos los datos en esta matriz de Excel que tenemos, es que nos surgen preguntas que van a orientar nuestro análisis a futuro y que tiene que ver con estas preguntas que están planteadas aquí en esta última filmina, que es qué grupos y a partir de qué colaboraciones se vinculan más entre sí, por qué, qué implicancias tiene el tipo de financiamiento internacional o nacional respecto a la producción y utilización de datos genómicos, es decir, si hay algún condicionamiento con respecto a los temas de investigación o correlación respecto a los temas de investigación y el tipo de financiamiento nacional o internacional. ¿Qué vinculación hay entre el perfil del financiamiento y las tecnologías? ¿Cómo se accede a ese tipo de tecnologías? Porque son tecnologías importadas y muy caras. Entonces también queremos como explorar si los grupos de investigación acceden a estas tecnologías porque están en los lugares de trabajo o tienen que pagar para acceder a estas tecnologías y así producir los datos. Y bueno, un poco la idea, como para ir cerrando, es poder, bueno, presentar, volcar todas estas preguntas en un próximo trabajo y luego comenzar con las entrevistas a los directores de grupos de investigación como para profundizar más en sus trayectorias y dinámicas de los grupos de trabajo. Ahora, gracias. Bueno, gracias. Habían terminado, ¿no? Así es. Bueno, voy a leer unas preguntas como para iniciar el intercambio un poquito. Voy a leer unas preguntas que estaban en el chat y después podemos hacernos preguntas, comentarios entre nosotros. Acá hay una pregunta de Luciano Galicia que pregunta ¿por qué los proyectos de genoma de especies crecieron en otros países de la región más que en Argentina? Por ejemplo, Brasil hace unos años. Y después hay saludos y esas cosas. Imagino que esta pregunta es para el último grupo. Carla está también levantando la mano, no sé si es que es algo específico para eso o qué. No, es para sumar preguntas y comentarios nomás, pero podemos responder esta y... Bueno, no, la respuesta a Luciano. Estas tecnologías son en dólares, tanto acceder al equipamiento como los insumos. Las escalas de inversión en ciencia entre Argentina y Brasil se han separado ya hace un tiempo, entonces cualquier comparación va a ser... va a dar el mismo resultado, es decir, siempre va a haber mucho más actualmente en Brasil que en Argentina, sobre todo en este aspecto, ¿no? Después, no solo en Brasil, además hubo una expansión muy grande de la formación de los recursos humanos y eso hizo que esa equiparación, esa situación casi equivalente que siempre hubo entre Argentina y Brasil, ya no sea tan así. Y en ese sentido, también son escalas poblacionales y de desarrollo, ¿no? poco comparable. Pero claramente hubo periodos, el periodo de desarrollo científico en Argentina viene siendo un poco más allá del impulso, ha tenido algunos altibajos y fundamentalmente quizás en estas tecnologías se ve claramente todo lo que tiene que ver con la devaluación del peso respecto del dólar.
Y en ese sentido también otra de las cuestiones que marca es la poca participación privada en este tipo de iniciativas, que dependen casi íntegramente, ¿no?, del Estado, y digo, comparando sobre todo, ¿no?, quiénes son los partícipes del desarrollo agro en Argentina, que sin embargo para la parte de investigación no invierten, digamos, en proporción a los beneficios, ¿no? ¿Intervengo? ¿Alguien? Ah, sí, sí. Sí, dale. Estoy muy trabada yo. Sí, recordemos que a las 15 arranca la próxima mesa, así que nada, lamentablemente nos recortamos un montón de tiempo para las intervenciones. Pregunta Para para las- Bárbara. para las- Pregunta para Bárbara. Me pareció interesante esto que apareció de la tensión entre la comunicación de los procesos y los resultados, ¿no? Y quería saber si habías podido indagar en cómo, si establecían quienes fueron parte, digamos, de tu campo, podían plantear cómo saldar o sea, a lo mejor no llegaste a indagarlo, ¿no? Pero cómo compatibilizar la cuestión del proceso y el resultado, ¿no? Cómo romper esta tensión, como así también una tensión que me parece que también apareció, que es la cuestión de la teoría y la praxis como aspectos escindidos en el momento de la investigación, ¿no? Tenemos que investigar, ergo, pensar en la praxis y demás del trabajo de la extensión